Profe, fotosíntesis. buen día. Sí. Yo quería preguntarte si me podías explicar las reacciones de óxido-reducción, porque estoy perdida con eso y como que no tengo esa base y no puedo avanzar. ¿Y en qué están necesitando las reacciones de óxido-reducción? Porque en la tutoría las trabajamos con respecto al proceso de fotosíntesis y como que no sabía identificar cuál se reducía y cuál se oxidaba. No es fácil, pero vamos a tratar de... el problema de óxido-reducción tiene varios términos que son complicados, vamos a tratar de verlos. Vamos a tratar de verlos. Voy de nuevo a la ventanita. Estoy ordenado, así que mientras pueda con esto voy a trabajar acá, si no, mira el pizarrón. Vamos a insertar. Oh, ¿qué pasó acá? Bueno, una reacción de óxido-reducción, vamos a poner un ejemplo para tratar de entenderlo. Por ejemplo, una reacción importante es la que se produce entre un compuesto que se llama piruvato, que reacciona, por ejemplo, con otro compuesto que se llama, que es una coenzima, que se llama NADH. O sea, esto se produce la reacción. Vamos a escribirlo, sí, vamos a escribirlo así por ahora. Entonces, esto reacciona con esto, después vamos a ver lo de fotosíntesis. Reacciona con esto y me da, ¿qué se forma? Este piruvato se transforma en un compuesto que se llama lactato, esta la van a estudiar, es una reacción importante, y este compuesto simultáneamente se transforma en algo que se conoce como NAD. Se suele poner a veces un signo más y a veces inclusive aparece NAD, acá aparece NADH más H, pero bueno, de esta manera está bien. Entonces esta es una reacción de óxido-reducción. ¿Cómo me doy cuenta yo si estoy en presencia de una reacción de óxido-reducción? La óxido-reducción es complicada, pero en los organismos vivos es bastante fácil. ¿Por qué? Porque toda reacción, voy a poner acá esto, toda reacción que tenga NADH o NAD, mejor dicho, si hay uno seguro que está el otro. Toda reacción que tenga NADH y NAD, o FADH y FAD, o FMN, que es menos común, no lo vamos a poner, o NADPH y NADP, en toda reacción que ustedes vean eso, van a estar en presencia de una reacción de óxido-reducción. Eso es la cuestión. O sea que estas son lo que se llaman coenzimas de óxido-reducción. Entonces, cuando yo estoy en presencia en una reacción que están estas sustancias, bueno, estoy en una reacción de óxido-reducción. Entonces uno dice, bueno, esto es una reacción de óxido-reducción, que también muchas veces decimos una reacción redox. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo darme cuenta si la reacción es redox o no? Porque tengo que ver las coenzimas. Entonces uno dice, esta es redox. Entonces tengo que tener después otro principio interesante. Lo que tengo que saber es qué quiere decir oxidación. Esto es muy importante. ¿Tiene idea de cómo se define la oxidación?
quizás no, por eso está confundida. La oxidación ocurre toda vez que se pierden electrones. Esa es la definición. O sea, cuando algo pierde electrones, uno dice se oxidó o sufrió una oxidación. Pero la pérdida de electrones nosotros no la vemos habitualmente. Lo que vemos son otras cosas, como son la pérdida de hidrógeno, la ganancia de oxígeno, son las cosas más comunes, el aumento de carga positiva o la disminución de carga negativa. O sea, todas estas cosas a mí me están indicando que hay oxidación. Y uno dice, ¿qué es la reducción? Lo vamos a poner acá al lado. La reducción, córtenme si se pierden, es todo lo contrario. Uno dice, ¿cuándo hay reducción? Cuando una estructura química gana electrones, cuando gana hidrógenos, cuando pierde oxígeno, cuando disminuye la carga positiva o cuando aumenta su carga negativa. Entonces, estos son los rasgos, ¿no es cierto? Como si uno dijera, bueno, cuando algo se quema, y bueno, cuando hay llama, cuando libera humo, son cosas que yo veo y de eso deduzco qué es lo que está ocurriendo. Entonces, yo acá estoy en presencia de una reacción y entonces lo vamos a trabajar con diferentes colores a esto para que ordenarlo. A esto vamos a ponerlo en rojo y a esto también vamos a ponerlo en rojo. ¿Por qué? Porque cuando se produce la reacción, es este piruvato el que se transforma en lactato. Es decir, el piruvato se transforma en lactato. Y el NADH se transforma en NAD. Es decir, esta molécula, durante la reacción, se transforma en esto. Vamos a correr estas cositas. Es decir, esta es una reacción donde el piruvato se transformó en lactato y el NADH se transformó en NAD. Esta es una reacción redox, ¿por qué? Porque yo ya sé que toda vez que aparezca NAD-NADH, FAD-FADH, NADP, NADPH, es una reacción redox. Si es una reacción redox, quiere decir que ocurre la oxidación y la reducción. Entonces, para razonar una reacción redox, lo mejor que hay es primero ver la coenzima. Yo lo que tengo que mirar primero es la coenzima. Entonces digo, bueno, cuando la reacción ocurrió, el piruvato reaccionó con el NADH y formó lactato más NAD. ¿Qué le pasó a la molécula de NADH? Uno dice, bueno, la molécula de NADH se transformó en NAD, perdió hidrógeno y aumentó su carga positiva. Pérdida de hidrógeno y aumento de carga positiva. Vamos a ponerlo. Ahí está. Pérdida de hidrógeno y aumento de carga positiva son signos de oxidación. Quiere decir que el NADH, cuando pasó de acá a acá, ¿qué digo? Se oxidó. ¿Se entiende eso? Esta parte es complicada. Pero digamos, yo tengo que mirar la coenzima, digo, bueno, la coenzima se oxidó. ¿Qué quiere decir que se oxidó? Bueno, perdió hidrógeno, aumentó su carga positiva y como consecuencia perdió, acá marqué mal, era esto acá. Perdió. Lo que yo veo es que perdió hidrógeno, porque tenía un hidrógeno, ahora no lo tiene más, ganó carga positiva, acá no tenía, ahora sí la tiene, y como consecuencia sé que perdió electrones y por lo tanto se oxidó. Si este se oxidó, al otro no le queda otra alternativa que decir que se redujo. Se redujo. Entonces yo de esa manera analizo quién se oxidó y quién se redujo. Ahora, acá aparecen otros términos que son mucho más complicados. Pero digamos, en principio uno podría decir, bueno,
En esta reacción de óxido-reducción, vamos a escribirlo así queda bien ordenado acá. En esta reacción redox, el NADH se oxidó a NAD, mientras que mientras que el piruvato se redujo a lactato. ¿Entiendes? ¿O no? Sí. Muy bien. Ahora, acá aparecen otros términos. La oxidorreducción no puede ocurrir la oxidación sin la reducción, ni la reducción sin la oxidación. ¿Por qué? Porque el NADH se oxida y da electrones, y los electrones los toma el piruvato que se redujo a lactato. Las dos cosas tienen que ocurrir simultáneamente. Entonces, lo que decimos, y esto a veces es complicado, nosotros decimos, como el piruvato se redujo, es decir, toma electrones, posibilita que el NADH se oxide. Quiere decir que el piruvato está haciendo que el NADH se oxide. Entonces, el piruvato decimos que es el agente oxidante. O sea, el piruvato se redujo y como consecuencia hace que el NADH se oxide. Entonces, él es el agente oxidante, es el que está haciendo que el NADH se oxide. ¿Y el NADH qué hace? Cuando se oxida, ¿no es cierto? Cuando el NADH se oxida, está dando electrones y posibilita que el piruvato se reduzca. Por lo tanto, el NADH es el que hace que el piruvato se reduzca. Entonces, el NADH no es otra cosa que lo que conocemos como agente reductor. Y esto es lo que a veces confunde. El que se reduce es el agente oxidante y el que se oxida es el agente reductor. Entonces, esto es una reacción redox. Hasta ahí vamos bien. A ver si podemos seguir. Profe, Sí. tengo una duda. La reacción redox siempre va a hacer que el NADH o la coenzima sea el agente reductor, o también puede ser el agente oxidante. No, puede ir al revés. De hecho, Ok. por ejemplo, en la fotosíntesis, de hecho, en la fotosíntesis en nuestro organismo vamos a ver que tienen sentidos diferentes. Lo que vamos a ver es un poco en nuestro organismo cómo ocurre esto. Esperen que vamos a poner acá. Espérenme un cachito. No es esto lo que quiero. Eso es lo que quería. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tengo una reacción así. Tengo, por ejemplo, esto, lo vamos a escribir así más fácil, no, me va a comentar. Glicerol fosfato
más NAD. Necesito una flechita por acá. Una flechita. Esto me da dihidróxido de fotona más NADH. Ahí tengo una reacción. ¿Qué les parece? ¿Una reacción redox o no? Me dice, y sí. ¿Por qué redox? Y porque acá tengo, ya sé, hablábamos hoy que si hay en la reacción hay NADH, FADH o NADPH en la reacción redox. Entonces, lo que yo hago es analizo las cosas por separado. Digo, bueno, yo veo que... Esperen que acá se me conectó mal. Ah, no lo puedo hacer, qué bacana. Bueno, vamos a hacer con esto. Yo veo que acá el NADH, perdón, el NAD se transformó en NADH, ¿no es cierto? ¿Qué le ocurrió al NAD cuando pasó a NADH? Mirando estas cosas. Y normalmente lo que miro son los hidrógenos, las cargas. Vuelvo acá. Esperen, vamos a llevarnos estas dos cosas si no tenemos que volver de una a otra. Se reduce. Claro, ¿por qué? A ver, explíqueme por qué se reduce. Estoy de acuerdo con usted, pero explíquemelo Porque usted. gana hidrógeno. ¿Por qué gana hidrógeno? Se reduce, entonces uno dice, bueno, si se reduce, vamos a agregar otro término acá, esto es lo que llamamos forma reducida. Achicarle un poco la letra porque es demasiado grande, ahí está. Es decir, el NADH es la forma reducida. O sea, el NAD se reduce, lo que genera es algo reducido. Esto acá, contrariamente, se llama forma oxidada. Oxidada. Ahora, si el NAD se reduce cuando el glicerol fosfato se transforma en fosfato de dihidroxiacetona, ¿qué le tiene que estar ocurriendo? Se oxida. No le queda otra, porque si uno se reduce, el otro no puede reducirse. ¿No es cierto? Acá lo que se están robando son electrones, ¿no es cierto? Es como, qué sé yo, si yo en la calle me encuentro con un motochorro y me saca el celular, el motochorro me robó el celular a mí. Yo no puedo decir que le robé o sea, si él me robó, yo fui robado. Y acá es lo mismo, o sea, si el NADH se reduce, quiere decir que él robó electrones, entonces al otro no le queda otra alternativa que decir se oxidó. O uno dice, bueno, el pasaje de NAD a NADH constituye la reducción, mientras que el pasaje de glicerol fosfato a dihidroxiacetona corresponde a la oxidación. Y la pregunta es ahora, ¿cuál es la forma oxidada y la forma reducida? Si yo miro el glicerol, la dihidroxiacetona fosfato, ustedes calculan que es la forma oxidada o reducida de este par redox. Oxidada. Oxidada. Claro, porque dice, si se oxidó, tiene que dar algo que está oxidado. Y si esto estaba oxidado, entonces el glicerol fosfato no es otra cosa que su forma reducida. Es decir, acá introduje algunos términos más. Estoy en presencia de una redox que está compuesta por dos pares redox. El par glicerol fosfato dihidroxiacetona, que es el que sufre la oxidación, y el par NAD-NADH, que es el par redox que sufre la reducción. Como consecuencia de la reducción se forma algo reducido porque se redujo algo oxidado. Y como consecuencia de la oxidación se formó algo oxidado porque se oxidó algo que estaba reducido. O sea, todo un trabalengua. Sí. ¿Forma es lo mismo que carácter? O sea, ¿qué decís? ¿Un carácter oxidativo, un carácter reductor? No, eso es otra cosa. Ah. El agente o carácter, vamos Claro, acá. eso. ¿Cuál es acá el agente oxidante?
El agente oxidante es el que está haciendo que otro se oxide. ¿Quién se oxida? El glicerol fosfato. ¿Y por qué se oxida? Y porque el NAD se reduce. ¿Quiere decir que el NAD es el agente oxidante o el reductor? A ver. El oxidante. Oxidante. Claro, el NAD es el agente, acá vamos a ponerlo, el agente oxidante. ¿Por qué? Porque él se reduce y hace que el otro se oxide. Y entonces el glicerol fosfato, ¿qué cuerno es? El agente reductor. Este es el agente reductor, claro. Porque hace que el NAD se reduce. Claro, porque hace que el NAD se reduzca. Bueno, esto hay que tratar de entenderlo, pero en esta charla creo que más o menos queda. Entonces yo cada vez que enfrente reacciones de este tipo, voy a estar frente a óxido-reducción. Ahora acá podemos ya dar un paso más adelante. Dentro de si esto es el metabolismo, ustedes saben que el metabolismo tiene dos partes. ¿Cómo la pueden dividir? El metabolismo en general tiene dos partes. Una que llamamos catabolismo y otra que llamamos Anabolismo. Otra que llamamos anabolismo. Exactamente. Entonces, en general, ¿qué ocurre en el catabolismo? En general, en el catabolismo, lo que yo voy a ver es que existen moléculas habitualmente de NAD que se transforman en NADH. Es decir, que en el catabolismo hay moléculas de NAD que se transforman en NADH. Por supuesto que además de NAD también pueden ser moléculas de FAD o pueden ser moléculas de NADP que se transforman en NADH, en FADH o en NADPH. Es decir, durante el catabolismo normalmente ¿qué ocurre? Se reducen las coenzimas. Y entonces acá se almacena energía. Cuando la coenzima se reduce, simultáneamente va a haber algún sustrato que se oxida, como el piruvato que pasa al lactato. O sea, siempre acá hay un sustrato que se oxida y las coenzimas estas se reducen. Entonces siempre decimos las coenzimas. Siempre en el catabolismo hay como una destrucción, digamos. Claro, exactamente. Es decir, las coenzimas se reducen, los sustratos se oxidan, como consecuencia de que los sustratos que se oxidan, se va liberando una molécula de este proceso, se va liberando dióxido de carbono. Es decir, la oxidación va liberando dióxido de carbono. ¿Por qué? Bueno, porque las moléculas como la glucosa van ganando oxígeno. Nosotros vimos hoy acá que la oxidación es ganancia de oxígeno. Entonces, durante los procesos de tipo catabólicos, los sustratos se oxidan, van ganando oxígeno, se van transformando en dióxido de carbono, van perdiendo electrones, esos electrones se los van dando a las moléculas de NADH y FADH. Pero luego estas moléculas, especialmente estas dos primeras acá, esas dos moléculas, luego se vienen acá al anabolismo, donde vuelven a transformarse en estas moléculas.
especialmente el NADH y el FADH. Entonces, de esta manera es como que la energía que está almacenada en los sustratos se libera por oxidación, produciendo dióxido de carbono, y esa energía atrapada en las coenzimas, que luego son utilizadas en el anabolismo. Acá vamos a corregir. En general, en el anabolismo no es utilizado, ahora vamos a hacer una corrección, en general no es utilizado el NADH y el FADH, aunque sí puede, por supuesto, sino que el que he utilizado acá es el que conocemos como NADP. NADP. Pero este NADH y FADH puede ir a otro proceso, lo voy a poner acá, que se llama cadena respiratoria. Cadena respiratoria, que lo que hace es utiliza estos materiales acá. Pero me quedo acá. Utiliza, vamos a poner hasta acá. El NADH y el FADH y los vuelve a transformar en estas moléculas. Lo podríamos hacer más fácil. Bueno, vamos a hacerlo así. Me llevé lo que no quería. Voy a llevar esto. La cadena respiratoria vuelve a tomar esta molécula, oxida el NADH y el FADH, transformándolo en FAD y NAD, y para esto necesita oxígeno. ¿En qué se transforma ese oxígeno? En agua. Sí, fíjense, en la cadena respiratoria, ¿qué ocurre? Las coenzimas que tienen hidrógeno lo pierden. El oxígeno que no tiene hidrógeno lo gana. ¿Quién se oxidó y quién se redujo en la cadena respiratoria? Miremos la coenzima. Perdió hidrógeno, quiere decir que ¿qué le ocurrió al NADH cuando se transformó en NAD? Se oxidó. A ver, vamos a llevarnos esto porque cuesta esto. Yo casi me suicido cuando tenía la edad de ustedes y me encontré con estas cosas. Es más, mi primer insuficiente me lo comí en la primer materia por una reacción de óxido-reducción que me tomó mi profesor. Un grato recuerdo, de ahí lo aprendí bien. Entonces, la coenzima acá vemos que perdió hidrógeno. ¿Cómo dijo usted? ¿Qué le ocurrió entonces a las coenzimas en la cadena respiratoria? Perdieron hidrógeno. Si perdió hidrógeno, se oxidaron. Y el oxígeno ganó hidrógeno. Si ganó hidrógeno, lo veo acá, se redujo. O sea que acá hay otra redox. Acá se produce una redox en la cual yo atrapo la energía que está en los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, le saco la energía, por eso lo dejo unido al oxígeno, y esa energía la atrapo como NADH, FADH y NADPH. En NADPH esa energía la voy a usar para el anabolismo, pero el NADH y el FADH lo voy a utilizar en la cadena respiratoria, en la cual vuelve a haber otra redox que libera energía a la cadena respiratoria. Acá también se libera energía. Una parte de la energía, por supuesto, se va a ir como calor. Pero no es lo más importante el calor. Acá se va a liberar energía con la cual forma ATP, y otra parte se va a ir como calor. Obviamente lo voy a tener que disipar. Entonces, esto es lo que ocurre, las reacciones redox así de forma general, ¿no es cierto?, que ocurren en los organismos vivos.
Usted me mencionaba lo de la fotosíntesis. En la fotosíntesis el proceso es al revés. En la fotosíntesis yo tengo un sistema que lo que hace es copiarle acá algunas cosas que me van a venir bien. En la fotosíntesis hay unos sistemas que se llaman fotosistemas que ocurren en las plantas. Lo que hace es toma dióxido de carbono y este dióxido de carbono lo transforma en glucosa. Por supuesto, esto es simplificado, es mucho más complejo, pero para un estudiante de medicina no necesita saber más que esto. La glucosa tiene una fórmula que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Opa, ¿qué pasó acá? Esta es la glucosa. Entonces, acá lo que veo es que el carbono, por supuesto necesito 6 de estos, ¿no es cierto? Lo que veo es que el carbono, ¿qué está ocurriendo acá? Y el carbono está, acá tenía 12 oxígenos, acá termina quedando con 6 oxígenos, acá no tenía hidrógeno, acá tiene hidrógeno. Quiere decir que en este proceso de fotosíntesis, el dióxido de carbono se oxida o se reduce a glucosa. Se reduce. Se reduce. Se reduce, muy bien. Siempre la reducción va a ir asociado a una oxidación. Entonces uno dice, bueno, acá ¿quién se oxida? El que se oxida es el agua que pierde hidrógeno y se transforma en oxígeno. Es decir, si uno lo mira, es el proceso contrario al que hacemos nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Tomamos sustratos, como la glucosa, lo transformamos en dióxido de carbono, tomamos oxígeno, lo transformamos en agua. O sea, lo que hacemos es glucosa a dióxido, oxígeno a agua. Los autótrofos fotosintéticos hacen lo contrario. En vez de glucosa a dióxido y de oxígeno a agua, como hacemos nosotros, hacen el sentido contrario. Ahora, para nosotros, todo este proceso que está ocurriendo acá es exergónico. Es decir, todo esto ocurre espontáneamente y libera energía. Por lo tanto, uno dice, si todo esto libera energía, vamos a ponerlo acá para que quede bien, todo esto libera energía. Entonces uno dice, si todo esto, cuando la glucosa pasa a dióxido y el oxígeno pasa a agua, libera energía, esto que es al revés, necesita energía. O sea, acá no tengo escapatoria. Es decir, si una cosa para un lado libera energía, entonces esto necesita energía. Y uno dice, ¿y de dónde sale la energía para esto? Y muy sencillo, sale de, creo que tengo un dibujito para el eso. Déjenme buscar, acá tengo, acá tengo. No, creo que tengo un solcito, sí, acá tengo un solcito. El sol le da energía a esto que se conocen como sistemas a esto se llama fotosistemas. Entonces el sol le da energía, con la energía que hace lo contrario a nosotros, construye glucosa y libera oxígeno. Luego nosotros, esto va a ir a nuestro metabolismo, se va a volver a transformar en agua. Pongamos acá otro colorcito, supóngase que este es el hombre. Hombre. Bueno, vamos a poner hombre porque me van a criticar. Vamos a poner un humano, ¿tá? Por igualdad
Entonces, ¿qué ocurre? ¿El humano qué hace? El humano toma este oxígeno, lo transforma en agua y simultáneamente toma esta glucosa y la transforma en dióxido de carbono. Así. Entonces, esto es un autótrofo, esto es un heterótrofo. Nosotros utilizamos la energía almacenada en la glucosa para producir energía que la vamos a, en este proceso, a la energía la transformamos en dos cosas, ¿no es cierto? En ATP o en calor. Por supuesto, ya saben que el calor es energía inútil y lo tengo que disipar por algún mecanismo de disipación de calor. Entonces, lo que está en amarillo es el autótrofo que es capaz de construir sus estructuras con nuestros desechos. Y nosotros somos capaces de construir nuestras estructuras y obtener nuestra energía con la energía almacenada en lo que construyeron los fotosistemas. Por supuesto, acá también el autótropo genera ATP con este sistema, con el cual puede hacer las cosas que tenga que hacer. Bueno, así es la cosa. Ya ni me acuerdo quién me había preguntado esto, ni me acuerdo cuándo empecé, pero bueno. Era por la pregunta de óxido reducción que me había hecho alguno de ustedes, que no me acuerdo. No sé si le aclaré con esto, es un tema complicado, óxido reducción, pero bueno. Sí, la verdad que perfecto, fui siguiendo el hilo, así que lo entendí bastante. Bien, yo este video queda grabado, o sea que lo pueden ver de nuevo, yo igualmente lo voy a procesar, si quieren después me piden el link, lo voy a procesar para que quede cada pedacito por separado, para no tener que ver todo el video, porque hoy ya vimos dos cosas, absorción de la glucosa y reacciones de óxido reducción. No tienen que saber más que esto de fotosíntesis, no, con eso es más que suficiente. Y tener en cuenta lo que es el flujo de energía y de materia. Es decir, si no hubiera sol, uno dice, ¿por qué no puede haber sol si el sol va a durar miles de millones de años? Bueno, ustedes saben que, digamos, por ejemplo, uno de los problemas latentes de la Tierra es que impacte un meteorito, por ejemplo. Y han visto inclusive películas de esto seguramente, Creo que hay una que se llama Impacto Profundo y otra se llama Armagedón. Son dos películas interesantes para verlas desde el punto de vista de las cosas que vamos aprendiendo. Si impacta un meteorito muy grande contra la Tierra, eso normalmente lo que produce, además del daño que pueda ocurrir donde cae, levanta una nube de polvo que puede llegar a durar años por el impacto, ¿no es cierto? Esa nube de polvo impide que el Sol llegue a la Tierra, y al impedir que el Sol llegue a la Tierra, los organismos fotosintéticos dejan de vivir porque no pueden más construir su energía. La pregunta es, nosotros, los heterótrofos, ¿podemos vivir? Y sí, mientras quede algún autótrofo dando vuelta que me lo pueda comer, va a vivir, y después me seguiré comiendo a los otros heterótrofos, me comeré a mi vecino o mi vecino me comerá a mí, y en el momento que terminemos con las moléculas se terminó la vida sobre la Tierra. Entonces, bueno, la unidad problema número 1 dice el profesor miró a sus alumnos y le preguntó, somos polvo de estrellas, ¿qué ocurre si una mano gigante tapa el sol? ¿No es cierto? Entonces, bueno, acá el papel del sol es vital. Todos los organismos vivos dependen de la energía del sol, en definitiva, porque los heterótrofos podemos construir moléculas, pero siempre a partir de moléculas que le vamos sacando a los autótrofos.